como les decía, duro poder resumir Salomón en hora y media. Así que preparen el asiento para unas 3 horas. Hay muchas cosas en las cuales se puede tratar de este rey. Tercer rey de Israel, ¿sí? Todavía estamos hablando de un reino unido, ¿sí? De un reino unificado sería la palabra, para que no nos confundamos con Inglaterra. Un reino unificado en el cual estaba el reino de Israel, era grande. Ya vamos a ver de dónde a dónde recorría. El tercer rey de Israel, el último del reino unificado. Aquí mismo vamos a encontrar por qué fue el último. Salomón, nacido en Jerusalén, ¿sí? Donde es hoy el actual estado de Israel, en el año 1000 más o menos antes de Cristo, y murió en el año 931 antes de Cristo, es decir, unos 69 años. Reinó de 970 antes de Cristo al 931, es decir, unos 39 a 40 años. Hijos del rey David, hijo de Betsabé, ¿sí? La misma Betsabé con la cual David adulteró, la misma Betsabé que tuvo su primer hijo, y el Señor, en medio de su justicia, permitió que se muera. Pero fue tal este arrepentimiento que tuvo David y este arrepentimiento que tuvo Betsabé después de haber pecado y entregado esa iniquidad a Dios, y obviamente haber sufrido la disciplina también que Dios puso, que el Señor es así. Mientras nosotros confesemos nuestros pecados, Él está dispuesto para perdonarnos. Si nuestros pecados fueren rojos como el carmesí, como la grana, dice la palabra, Él les dará blancos como la nieve, como la lana. Ahí está pues la diferencia entre pecar y pecar, y entre pecar, arrepentirme y obtener la gracia del Señor. ¿Qué significa Salomón? Viene del hebreo shlomo, que significa pacífico. Y este shlomo es un derivado del shalom, que es paz. Bonito nombre, ¿no? Pacífico. No puedo entrar a hablar de Salomón, sin antes topar pequeñas cosillas de David. David, un rey conforme al corazón de Dios. Y vamos a identificarlo. ¿Por qué Saúl, siendo el primer rey, no se lo dijo un hombre con el corazón de Dios? ¿Por qué Salomón, que obviamente cuando escuchamos Salomón, ¿qué se nos viene primero a la mente? Sabiduría. Pero no dice conforme al corazón de Dios. Y David sí, David quedó en medio de todos esos pecados que Pablito nos indicó el miércoles, quedó siendo el hombre conforme al corazón de Dios. Pero David, entre las muchas debilidades que tuvo, la principal de ellas también fue la que trajo la maldición a los demás reyes que vendrían, es que fue muy permisivo, un padre permisivo, totalmente permisivo. ¿A qué punto? Dentro de sus hijos hubo violación, hubo un incesto, ¿cierto? Un hermano se acostó con su media hermana. No se acostó, la violó. Totalmente, la violó. ¿Amnón creo que era? Amnón, Tamar. Sí, a Tamar. Absalón toma venganza. Sí. El hermano de Tamar, que también era hijo de Salomón, obviamente al ver esta situación y ver que David no hizo nada porque era su hijo, permisivo David, decide tomar las fuerzas por sus propias manos, la justicia por su propia mano, y asesinar a su hermano. También David no hizo nada, ¿sí? Hay una sublevación incluso, y decide este hijo querer apoderarse del trono de David. David tampoco hizo nada, al contrario, salió huyendo, y obviamente vino la muerte de este hijo. Entonces David, lastimosamente, uno de los puntos negros de David es ser un padre permisivo. Y esta permisividad hace, ahora sí, por favor, vamos al... Voy a leer Primera de Reyes.
La vida de Salomón la encontramos en Reyes y también la encontramos en Crónicas, pero me voy a basar básicamente en Reyes. Claro que en las dos partes dice lo mismo, hay unos pocos versículos nomás que cambian, pero yo me encasillé en Reyes. Por favor, Primera de Reyes, sí, capítulo 1. David ya era viejo, ¿sí? Ya tenía aproximadamente unos 70 años de edad, ya había debilidad en él física y no tanto espiritual, déjeme decirle, pero ya se denotaba debilidad. Ya va a ver por qué no espiritual más abajo. Vamos al versículo 5. Entonces Adonías, hijo de Agüit, o Agit, mujer de David, ¿no?, se rebeló diciendo: yo reinaré. Se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen ante él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirlo: ¿por qué haces así? Este otro hijo de David también se le ocurre usurpar el trono. David ni siquiera estaba muerto, David estaba vivo, pero él decide: yo quiero ser el rey. Obviamente, por derecho a él le tocaba. Él era el primogénito que quedaba, porque ya todos habían muerto, ¿sí? Pero no estaba muerto todavía David. O sea, en lo legal sí le tocaba. Pero él comete un gran error, y es usurpar el trono. Es decir, yo quiero el pastel antes de que soplen la vela. Y él decide hacerse su propio ejército, él decide coger a su sacerdote, él decide él mismo proclamarse rey, hacer un gran banquete, ¿sí? Y se une al guerrero de esa época que se llamaba Joás, ¿sí?, sobrino de David. Le coge al sacerdote de esa época, que era el sacerdote Abiatar, ¿cierto? El único que quedó de la matanza que Saúl, como nos contaron Joel, el único que quedó vivo de la matanza que tuvo Saúl hacia el templo, ante los sacerdotes, hacia el lugar de los sacerdotes. Familiar de Elí, ¿no? Y también decidió coger a la familia, a quien le paró bola, de la familia. Mira, yo voy a ser rey. Quién sabe, le dijo: si tú vienes conmigo, yo después te voy a hacer rey a ti, o te voy a dar la tierra no sé cuándo, no sé qué, Decide hacer un banquete. Obviamente no le invitan a David, no le invitan a Betsabé, no le invitan al profeta de esa época, que era Natán. ¿Recuerdan Natán, que le vino y le confrontó a David? Ese seguía viviendo ahí, era el profeta de esa época. Y obviamente tampoco le invitó a Salomón, porque había un amor especial de David hacia Salomón. Y ahí ahora sí quiero decirles del sueño que recuerdan que les dije el día lunes. Yo en mi sueño veo que estoy, no sé si estoy en iglesia, pero estoy en un lugar en el cual están tomando decisiones. No hay nadie conocido de la iglesia, el único conocido ahí es Stalin, de la iglesia. Sí, y empiezan como a decir: bueno, y vamos a hacer esto de esta manera y esto de esta manera. Y yo sabía dentro de mi sueño de lo que ellos estaban diciendo, estaban pasando sobre la autoridad de Stalin. Y Stalin solo era agachado la cabeza. Y en mí había como el que: oye, levántate y digo, o sea, espérense, él es el que tiene que decir, no ustedes. Pero había esa lucha como que digo o no digo, digo o no digo, digo o no digo. Cuando me animo y me levanto y digo: yo quiero decirles algo. Y digo, aquí quien debe tomar las decisiones y quien ha puesto de cabeza es Stalin. Y cuando digo eso, se levanta una persona, un moreno, alto, pelado, ya lo hemos encontrado en algunos sueños míos. Y no es necesario, por si acaso, digo, solo Stalin es el conocido. Y dice: qué pena, dice, pero ahorita ya es mi tiempo, ya se acabó ese tiempo, así que ahorita las órdenes las doy yo. Ese fue mi sueño. Y después, cuando leo la palabra, digo: wow, ¿cómo podemos levantarnos de la misma casa y querer menospreciar al líder a quien el Señor ha puesto? Eso es lo que hizo Adonías. Dijo: yo quiero reinar, me voy a coger al sacerdote. Y el sacerdote: sí, dice, yo te voy a ayudar, yo te voy a apoyar. No sé basado en qué el sacerdote, pero ojo, en la palabra de Dios por ningún lado. Al guerrero de esa época dice: yo también te voy a apoyar. Obviamente este guerrero también había desobedecido a David. ¿Se acuerdan que mató a Abner y a otro guerrero? Y también creo que mató al mismo hijo de David.
bueno, deciden sublevarse. Esto llega a los oídos del rey, claro, David. David no hace nada. Llega también a los oídos de su esposa, Betsabé. Y ella dice, no, o sea, aquí quien debe ser el rey, ella más sabia, ¿no? Aquí quien debe ser el rey es mi hijo Salomón, no él. Así que, junto con el profeta Natán, deciden hacer como un plan, de manera que hacerle quedar en cuenta a David. David, obviamente, permite, bueno, el Señor, no nadie más, el Señor permite abrir los ojos a David y dice, no, si ellos están haciendo un banquete allá donde ya estaban celebrando que el rey Adonías iba a ser el próximo sucesor de David, dicen, nosotros acá vamos a hacer las cosas como debe ser. Vamos a ungirle con el profeta ante los ojos de Dios y ante los ojos del pueblo también. Así que vamos a ver, contándole este antecedente, vamos al versículo 31, dice, entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, haciendo reverencia al rey, y dijo, viva mi señor el rey David para siempre. Y el rey David dijo, llámele al sacerdote Sadoc, poder religioso, al profeta Natán, la voz de Dios, y a Benaya, hijo de Joiada, en cambio el poder del ejército. David dijo, a ver, tráigame al profeta de Dios, la voz de Dios, al poder religioso y al poder del ejército. Y vamos a hacer esto. Tomad con vosotros los siervos de vuestro Señor, montad a Salomón, mi hijo, en mi mula, y llevarlo a Guión. El hecho que alguien montara la mula del rey era alguien bien especial. Nadie podía ni verla la mula. El que se animaba a siquiera intentar montar a la mula era muerto. Entonces, si tú veías a alguien montar una mula es porque era alguien especial, porque permitió que David permitió que alguien montara. Y obviamente, ¿qué era ese símbolo? Era de que él va a ser mi sucesor. Simbología de lo que Jesús hizo también cuando entró en la mula a Jerusalén. ¿Sí? Simbología de eso, como diciendo, aquí está entrando el rey. También eso hizo con Salomón. ¿Ya? Vamos al 39. Ellos obedecieron, en el versículo 39, para ir haciendo corta, tomando el sacerdote Sadoc el cuerno de aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, viva el rey Salomón. Aquí quiero hacer un paréntesis y quiero contarles algo. Podemos ir a ver los tres tipos de ungimientos. Vamos a 1 Samuel 10, por favor. No pierdas tus reyes, ¿ya? ¿Ya? Versículo 1. Tomando entonces Samuel profeta, ¿no?, una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y son de pregunta, ¿no te ha ungido? Dice que derramó aceite sobre su cabeza en una redoma. Acuérdese de esto. Vamos a 1 Samuel 16:13. Dice, y Samuel, el mismo profeta que ungió a Saúl, tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Pablito nos compartía el día miércoles este ungimiento, ¿cierto? Que cuando Samuel fue a visitar la casa de Isaí, wow, o sea, obviamente como decía, con Pablito nos graficó bien bonito eso, ¿no? Este es grande guapo que viene por ahí, ¿cuándo, no? ¿Cuándo es mi segundo hijo? Isaí, ¿cierto? No, este de acá sí es, cuando el Señor, ¿no? Pasaron los hijos, del más guapo al más feo, creo que fueron pasando, ¿no? El más chiquito, el más grandote, fuerte, al más débil. Cuando entra David, y wow, él sí es. ¿Se imaginan la cara de Saúl? Samuel, perdón. ¿Se imaginan la cara de Isaí, el papá, de la mamá? ¿Se imaginan la cara de los hermanos?
¿Se imaginan acá de las ovejas? ¿De dónde salió? Todo el mundo. Pero miren lo que dice. Y el Espíritu de Dios estuvo con él, después de haber sido ungido con el cuerno. Ahora vamos a la parte de Reyes, cuando lo ungieron a él. Tomando el sacerdote Sadoc, estamos en Reyes, ¿no? El cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón y tocaron trompeta, y dijo todo el pueblo: ¡viva el rey Salomón! En la antigüedad, para ungir a alguien, había dos maneras. Se usaba el cuerno con aceite en forma circular, asemejando como que están poniendo una corona. Eso significaba el Espíritu Santo, y lo ungían hacia los reyes. Y en cambio, cuando era un profeta el que era ungido, no le hacían en forma circular, sino le hacían en forma de una cruz. ¿Qué significaba el cuerno? El cuerno, como ustedes saben, lo utilizaban el shofar, y eso significaba el llamado de Dios. Es decir, que después de ese llamado, él debía responder: heme aquí, Señor. De estos tres ungimientos que vemos, ¿cuál perduró? Saúl, ¿en qué acabó? Salomón, ¿en qué acabó? Y David, ¿en qué acabó hasta hoy? La diferencia de los tres ungimientos. Usted puede revisarlo ahora sí en casa, como lo que le he dado. ¿Qué tuvo de diferente estos tres? ¿Y por qué el de David sí prevaleció y el de los otros no? Sigamos. Le dejo ahí de tarea. Seguimos. En ese tiempo, en ese momento que estaban ungiendo a Salomón, estaban ahí en fiesta en la otra casa, en banquete, pensando que estaban celebrando el rey, cuando de repente el estruendo fue tal que los que estaban en fiesta acá dicen: ¿qué está pasando por allá? Dice: es que el rey David ha puesto a Salomón por rey. Cosa que los de la fiesta de acá dijeron: creo que acá sí. Y poco a poco se comenzaron a ir. La fidelidad que tenían al uno, ese momento se transformó totalmente. Se transformó. Obviamente, acá Adonías dijo: ya me fregué. Ahora sí, se va a levantar Salomón, y a quien primero va a venir a cortar la cabeza es a mí. Así que este hombre muy inteligente, entre comillas, ¿a dónde se fue a esconder? Al templo. Dice que se escondió tras los cuernos del altar, que es como esto, ¿no? Que como que tuviera un par de cuernos, y él se vino y se puso ahí. Joás salió huyendo también, corriendo por ahí. Y mientras estaba pasando esto en el pueblo, miren lo que dice el versículo 47 del capítulo 1. Y quiero leer la última parte nomás. Y el rey adoró en la cama. A esto me refiero yo. David, siendo ya viejo, no dejó de adorar. Y esto me indica, mire, David obviamente, si no estaba afuera, tal vez porque ya no podía caminar. Porque empieza el capítulo de Reyes diciéndome de que una mujer virgen le iba y le acompañaba en las noches para calentarle. Ya cuando era viejito, entonces quién sabe, David ya no podía caminar, no tenía fuerzas para ello. Pero en medio de eso, al escuchar el estruendo de afuera que estaban proclamando a su hijo, a la promesa de Dios como rey, dice que él adoró en la cama. Hasta el final, David, un adorador. Hasta el final. Perdón que me metí un poco con David, pero era importante resaltar esto. Y cómo vino ya la primera prueba, donde quería decir lo del sueño de Joel. Que no pase eso entre nosotros. Que no pase el que nos queramos sublevar. Tal vez, bueno, no quieres ser el pastor de esta congregación, pero sí empiezas a cuestionar por qué, o sea, las normas que han estado ahí, porque obviamente la regla era: no se va a cambiar nada. Pero claro, como no pude decir nada con la otra autoridad, voy a decir más bien en esta. Las cosas siguen iguales, hermanos, y la autoridad ahora de la familia Villasís Mora.
Por algo el Señor nos trae a decir esto. Para Dios no se trata como el mundo lo pone por regla. La regla era de que el primogénito herede el trono. Pero para Dios no es así. Confirmando la palabra que habla en el Nuevo Testamento, no es de quien corre ni que pelea, sino de quien el Señor tiene misericordia. En pocas palabras, de quien el Señor quiere. Legalmente le tocaba a Adonías, el Señor no quiso. ¿Sí? ¿Cuándo vemos eso? ¿Quién nació primero? Caín. Después nació Abel. ¿Y quién es el que prevaleció en la Biblia? Abel. Jacob y Esaú. Igual. Esaú y Jacob, ajá. Efraín y Manasés. Efraín. Amón era en realidad el primer mayor. hijo de David, el que debió haber estado ahí. No lo fue. No lo permitió. Sigamos. Voy a ir adelantando. Capítulo 2. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, habíamos hablado de que David era bien permisivo, pero si algo sí hacía David era mostrar a sus hijos el camino del Señor. Amén. Eso sí lo hacía. Yo sigo en el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Excelente lo que le dice aquí David, como diciendo, mira, a mí yo voy a volver al polvo. Por si acaso a mí todos me admiran y todo lo demás, pero yo no soy más que nadie. Al igual que todos los hombres, yo voy a llegarme a morir, ya mismo. Así que lo único que te puedo decir antes de morirte es que seas hombre, o sea, valiente, esforzado, caballero, hombre de Dios, y esfuérzate. Lo mismo que le dice Moisés a Josué. Esfuérzate. Y aquí le da la pauta para que en realidad todo lo que haga le vaya bien. Le dijo el Salmo 1, resumido en un versículo. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera en que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Cómo puedo prosperar? ¿Y cómo me puede ir bien? Siguiendo los estatutos, los decretos, los testimonios. Y a mí, dije, para mí, si alguien me dice que es un estatuto, yo diría es un decreto. ¿Y qué es un decreto? Un testimonio. Para mí eran las tres cosas iguales. Pero me puse a investigar. Los tres significan un mandamiento. Estatuto, decreto, testimonio. Pero el estatuto es un mandamiento que no es lógico, pero debo obedecerlo. Por ejemplo, en este tiempo, para este tiempo decían que no hay cómo comer la carne del cerdo. Bueno, tal vez no era lógico, pero ¿por qué? Señor, ¿por qué? Porque tiene las pezuñas. ¿Por qué? No es lógico, pero tengo que obedecer. El decreto es el mandamiento que sí es lógico y también debo obedecerlo. No matar, claro que es lógico, no debo matar. No robar, claro que es lógico. Y la ordenanza o el testimonio es recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. Para esta época, las fiestas. Cuando salió del Éxodo, cuando pasaron el mar rojo, cuando vino el maná, todo eso celebraban. Entonces, ¿qué le decía aquí David a su hijo? ¿Sabes qué? Cumple los decretos, te gusten o no te gusten. Cumple los decretos que te gusten y son obvios. Y santifica las fiestas. Si haces estas tres cosas, todo te va a ir bien. Todo prosperará. Sigamos bajando. Murió David y vino la primera prueba para Salomón. Cuando Adonías se sublevó contra Salomón, Salomón ya era rey, ¿sí? Bueno, ¿qué onda? ¿Qué vamos a hacer con Adonías? Y Salomón dijo, si Adonías fuera un hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. A diferencia de David, cuando se enteró que Absalón iba a quitarle el trono, Salomón, que aún no era sabio, de la manera en la que llegó a ser, dijo algo. Dijo, si mi hermano
va a ser un hombre de bien y va a seguir los caminos de Dios, pues nadie le va a tocar un pelo. Pero si él se desvía, tienen toda la autoridad para matarlo. Más tarde, Adonías se quedó picado, pues. Él quería ser el rey. Él ya había hecho banquete, pues. Ya, como había hecho, ya se había comido el pastel, pues. Entonces dijo, bueno, ya se murió el rey, ya se murió David, aquí no hay nadie, aquí ya no hay faltas en el cual Salomón se vaya a refugiar. Recordemos que Salomón todavía era joven, así que Adonías se le prende el foco y va donde Betsabé y le dice, quiero pedirte algo. No quiero, por si acaso no quiero reinado. Lo único que quiero es, me quiero casar con esa mujer que estaba con mi padre en los días de su muerte. Sí, Abisag, a Sunamita. Betsabé, una mujer como todas las que conocen de Dios, que no son para nada, perdón la expresión, no se me viene otra palabra, no son nada, ayúdenme con una para ingenuas, ya, chévere. No son para nada ingenuas, se hace la ingenua. Y dice, ok, puedes ir a Salomón. Esta actitud de Betsabé es para ver, ¿qué onda? ¿Qué va a hacer mi hijo? Y ahí viene la primera actitud sabia de él. Porque obviamente sabía que si este hijo se casaba con alguien que fue esposa o estuvo con su padre, con el rey, tenía todos los derechos de ir reclamando. Así que obviamente Salomón dijo, yo conozco el corazón de él. Así que yo dije que si él iba a ser bueno, no iba a pasar nada. Pero si empezaba a desviarse, pueden asesinarlo. No tuvo contemplación y obviamente lo primero que tienes que hacer de parte de Dios es limpiar la casa. Cuando te dan la oportunidad de que tú gobiernes en algún lugar, lo primero que tienes que hacer es limpiar tu casa. Es decir, empezar a sacar todo aquello que puede traer a tu vida una caída. Entonces, Salomón lo único que estaba esperando es que haya una cosita así para empezar a limpiar la casa. Y esto fue algo ideal y perfecto. El hermano fue muerto, y ahora sí, ¿contra quién me tengo que ir? Contra todos los que le apoyaron a él. Se fue donde el sacerdote, ¿sí? Vamos al versículo 26, capítulo 2. Y el rey dijo al sacerdote Abiatar, vete de Anatot a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová, el Señor, delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Al sacerdote Abiatar lo echó del sacerdocio y le dijo, si te perdono la vida, es porque igual que así como mi padre anduvo escondido, tú también estuviste escondido. Y además él sabía perfectamente, ya con la experiencia de Saúl, que no era nadie para matar a un siervo de Dios. Y con esto se cumplió la profecía de que ninguno en la casa de Elí iba a seguir en el sacerdocio. Este era el último. Quitado del sacerdocio. Y después, ¿con quién se tenía que ir? Contra Joab, que también se rebeló. Joab obviamente dijo, bueno, si Adonías se salvó yéndose al templo y poniéndose detrás de los cuernos del altar, a mí también me va a pasar lo mismo. Así que Joab dijo, bueno, ya están matando a la gente, están limpiando la casa, el siguiente que le viene es a mí. Así que yo mejor me voy a coger mi ropita y voy a comenzar a vivir atrás de los cuernos del altar, porque ahí no me va a matar nadie. Pero Salomón, que sí leía las escrituras, recordó una palabra que está en Éxodo 21:14. ¿Qué dice? Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, lo que hizo con Abner, lo que hizo con Amasa, lo que hizo con Absalón, lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. Así que él dijo, de aquí del altar nadie me mata. Tira, yo tengo palabra que puedo decir, de aquí en medio del altar yo te puedo matar, porque tú mataste con alevosía. Salomón limpió la casa. Primera prueba que tuvo, salió victorioso, porque la misericordia de Jehová y la gracia del Señor estaba con él. ¿Recuerda? David adoraba, su padre velaba, su padre le resguardaba. Sigamos.
En este tiempo, vamos al versículo 3 mejor. Capítulo 3, perdón. Salomón se hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto. Yo voy a tratar en este estudio o en esta palabra, voy a tratar las cosas buenas y las cosas malas de Salomón conforme vamos leyendo. No voy a diferenciar entre, ahorita vamos a hablar de lo bueno y ahorita vamos a hablar de lo malo, sino voy a ir viendo conforme vamos leyendo. Vamos a ver si esto fue bueno o malo. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Hasta entonces el pueblo sacrificaba en los lugares altos porque no había casa edificada al nombre de Jehová hasta aquellos tiempos. Primera cosa que hace Salomón: no podían unirse con personas que no eran hebreas. Y él se casa con la hija del faraón de Egipto. Egipto ya sabemos lo que personifica. Obviamente él lo hizo con el fin de una alianza política, pero el fin no justifica los medios. Y otra cosa que Salomón seguía permitiendo era que se adorara en los lugares altos. ¿Dónde estaba esto? Deuteronomio 12:14. Vamos desde el 13, por favor. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres, sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus holocaustos y allí harás todo lo que yo te mando. El único lugar en el cual se tenía que adorar era en Gabaón. No había para qué orar en lugares altos ni hacer sacrificios. Desde ahí el pueblo obedecía y Salomón lo hacía de igual manera. Tanto fue así que vamos a ver cómo acaba Salomón en los lugares altos. El único lugar para ofrecer sacrificios al Señor es Gabaón. El único lugar en el cual tú puedes presentarte ante Dios, si te han dicho que esta es la casa de Dios y el Señor viene y su Espíritu nos visita, es este Gabaón. No, es que yo en mi casa también atraigo la presencia del Señor. Ese es un lugar alto, mi hermano. Que ores en tu casa por protección, gloria al Señor. Que en tu trabajo glorifiques el nombre de Dios, gloria al Señor. Pero si quieres hacer holocaustos y presentarle al Señor en ofrenda un incienso, tu vida derramada ante Él, ven a Gabaón. Ven a este lugar que es Gabaón. Cuando ya Salomón tenía 12 años, dice, versículo 3, capítulo 3. Tenía 12 años, ojo, Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. 12 años. Amó a Jehová, amaba al Señor. Solamente, póngale la palabra pero. Es decir, Salomón amó a Jehová, pero sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Por ahí de otro error. E iba el rey a Gabaón, ahí sí fue a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Claro, ahora sí hizo lo correcto. Mientras Salomón adoraba en los lugares altos, no se le apareció nadie. Pero cuando Salomón hace lo correcto y va a adorar al lugar correcto, a Gabaón, miren lo que pasó. Verso 5. Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón en una noche en sueños y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Imagínate que hoy viene el Señor y te dice: pide lo que quieras que te dé. ¿Qué dirías? ¿Te has puesto a pensar esto? ¿Pedirías sabiduría? Señor, pidiendo: Joanita, ¿qué quieres que te dé hoy? Toda la eternidad contigo. Salomón le recordó
¿Qué hizo el Señor por David, por su padre? Pero Salomón tuvo una actitud así como de Joana, humildad. ¿Qué podía pedir todo, Señor? O sea, si para mis ojos carnales, pregúntale a alguien de la calle, y dile, si Dios te pudiera dar algo, ¿qué pedirías? Tengo por seguro que una casota, un carro, el último PlayStation, el último no sé qué, el último no sé cuánto, menos lo que Joana contestó. Peor aún lo que Salomón contestó. Y David presentó esta humildad. Y dijo, wow, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador del cielo, de la tierra, de todo lo que mi papá me enseñó, viene y me habla y me dice, ¿qué quiero? Entonces yo me voy a hacer el más humilde. Y el versículo 8 dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y entre lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. En pocas palabras dijo, Señor, soy pequeñito a comparación de lo grande que tú me has dado. Soy así, y tú me has ofrecido algo que ni siquiera lo puedo ver. Salomón se paraba en Gabaón y no podía ver los límites que tenía ese tiempo de Israel. Dice, yo tan chiquito y tú me has dado tanto, así que yo lo único que te pido es ayúdame cómo gobernar a este pueblo y cómo poder discernir entre lo bueno y lo malo, para que no acabe como Saúl, para que tal vez no cometa los pequeños errores que vi en papá. El Señor le agradó esto y dijo, porque has demandado esto al Señor y no me pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para el juicio. He aquí lo hecho conforme a tus palabras. Y desde ese día Salomón fue el hombre más sabio del mundo. Pero aparte que te voy a dar sabiduría, te voy a dar todo lo que no me has pedido, reinos, riquezas y todo va a ser tuyo. O sea, si alguien aquí puede decir que eres el Hijo de Dios, eres tú. Porque en ese tiempo, obviamente Jesucristo estaba en proceso, el verdadero Hijo de Dios. Pero si van a hablar de ti por algo, que te hablen porque eres sabio, porque eres el dueño de todo esto. Dice que no haya ninguno como tú en todos tus días. Eso fue algo bueno de Salomón. Sigamos avanzando. Segunda prueba. Ya para esta época Salomón era sabio. El Señor le había dado como don divino. Vienen un par de mujeres. Voy a hacerlo a esta época. Que estaban en la maternidad. La una al lado de la otra en una cama. ¿Sí? Las dos habían tenido un hijo al mismo tiempo. Obviamente la una en su cama y la otra en su cama. Al otro día se levantaron y la una se dio cuenta de que su hijo no respiraba. Y la otra con su hijo de la vida. Sí, entonces ese rato ella tuvo envidia y dijo, tú me cambiaste el hijo mientras dormíamos porque el que está muerto es tuyo. No, que es mi hijo, Vamos donde Salomón. Fueron donde el rey, le hicieron hicieron ese show de que mira, él es mi hijo, ella me cambió mientras yo dormía, que esto, que este otro. Wow, gran prueba. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué era lo más sabio en esa época? No sé, ¿no? Te traigan al papá para ver cuál se parece a estos dos, o un examen de sangre, un examen de ADN, que esto, que este otro. Pero Salomón tenía que resolver esto rápido. Y me llama la atención lo que él dice, versículo 24, capítulo 3. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Para esta época, ¿qué es la espada? La palabra de Dios. Cuando yo me encuentro en unas situaciones de estas, en una prueba, no intentes buscarle la quinta pata al gato. No intentes que en tu inteligencia o por tus estudios o por lo que yo viví o por lo que yo sé o no sé qué o no sé cuánto. Haz lo mismo que Salomón. Tráigame la espada. Y con la espada yo voy a cortar quién dice la verdad y quién dice la mentira.
trae la espada. La palabra siempre te dará la respuesta más sabia que necesites. Segunda prueba, pasada. Sabemos la historia de lo demás, ¿no? Capítulo 4. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Y comienza a enumerar todos los reyes, todos los jefes, comienza a enumerar los secretarios, los sacerdotes, los del ejército, los gobernantes, los mayordomos, los gobernadores y toda la gente que estaba con Salomón. Versículo 20, capítulo 4. Judá e Israel eran muchos como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. La promesa de Abraham aquí está. Eran muchos como la arena del mar. Hubo tiempo de tranquilidad, versículo 25. Judá e Israel vivían seguros. Qué irónico, ¿no? Unos años más tarde, Judá y Israel se odiaban a muerte. Para esta época, Judá y Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. Desde Dan, que es el norte, hasta Beerseba, que es el sur, todos los días de Salomón. Además de esto, échale ojo a esto. Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12,000 jinetes. Vamos a hacerle ahí, vamos a dejarle un asterisco que después nos vamos a ir para allá. Dice, estos gobernantes mantenían al rey Salomón y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían, cada uno un mes, y hacían que nada faltase. Es decir, tranquilo rey, porque Salomón ya había, aquí estaban ya las 12 tribus, Israel estaban las 12 tribus conformadas, y Salomón dijo, bueno, a ti te voy a dar esta, a ti te voy a dar este otro, a ti te voy a dar este otro, y todos dijeron, tranquilo rey, 12 tribus, 12 meses del año, así que cada mes yo me hago presente. El de la tribu de Dan dijo, a ver, yo primerito que estoy en el norte, yo voy a traer el primer mes de cada año, yo voy a traer la provisión al rey, a sus hijos, a sus esposas, que eran un montón, a sus mayordomos y todo lo demás, yo voy a traer la provisión. El siguiente dijo, yo era el segundo mes, yo el tercero, y así hasta que llegaron al 12. Salomón no tenía necesidad de preocuparse por eso, porque había tanta abundancia, había tanta hermandad, no había que predicar tanto por los diezmos ni la ofrenda, ni había que venir a preparar para vender al otro día los bolones, porque todo el mundo decía, yo doy, no te preocupes, yo doy, tranquilo Joel, este mes va por mi cuenta, no, tranquilo, la Cristina, tranquilo, el otro mes voy yo, por ahí el Pablito, tranquilo Joel, el tercer mes voy yo. Nadie era como, ¿por qué? ¿Y por qué quedar 20? ¿Y por qué quedar 5? ¿Y por qué hay que salir a las 10? ¿Y por qué el 4? ¿Y por qué no sé qué? No, tranquilo, yo lo hago. Así era. Hacían también traer cebada, paja para los caballos, para las bestias de carga, al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y seguía Dios dando. Ya le había confirmado, pero seguía dándole, seguía repartiendo, porque vio que en lo poco fue fiel. Le dio un poquito de sabiduría y mira, cogió la palabra como espada y lo hizo. Entonces te voy a seguir dando. Te di un talento, lo multiplicaste, te voy a dar 2. Y lo multiplicaste y te voy a dar 5. Y lo multiplicaste y te voy a dar 10. Y así. Era mayor la sabiduría de Salomón que la que todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Edraíta, que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, no sé quién serán la verdad, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Compuso 3,000 proverbios, es decir, fue un escritor. ¿Ha escrito usted alguna vez un proverbio? Un proverbio es un refrán. ¿Ha escrito usted uno al menos? ¿Se ha inspirado un poquito y ha escrito uno? ¿A que madruga? Le mandan a comprar pan. Bonito aunque sea. Él escribió 3,000 proverbios. Sus cantares fueron 1,005. Es decir, era parte de ser escritor. Fue músico, compositor. ¿Has visto una cancioncita? También disertó sobre los árboles.
desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Disertó. O sea, yo creo que se pasaba la vida así observando, así, ¿no? Mira esta planta que creció hoy. Y que tal vez capaz que se quedaba y viendo, Salomón, me voy a comer, tranquilo, estoy viendo la planta. El Señor le dio sabiduría, pero ahí empezó a desviarse. Comenzó a meterse que en realidad cosas que no eran tan importantes. Ya vamos a ver más adelante qué es lo que tenía que hacer Salomón todos los días. En vez de estarse preocupado del hisopo, del ciprés del Líbano y todo eso, había cosas más importantes en las cuales se tenía que preocupar él todos los días. Dije que era escritor, que era compositor, que era botánico. Al decir que disertó sobre los árboles, era botánico. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles, sobre los peces. Es decir, era un solo. En ese tiempo no había internet, no había el Rincón del Vago, ni Wikipedia, ni Google. Él solito, bajo su experiencia, el método científico aplicado, bajo su observación, su teoría, lo acababa de confirmando. Pero era lo que Dios quería. Ya le dio sabiduría. Él no necesitaba estar viendo, a ver qué ver el pato aquí. ¿Cuándo nace el pato y la pata? Como hablaba, a ver, ahora sí voy a ponerme en esta gran controversia entre el huevo y la gallina, que sé que a futuro se van a pelear por eso. Dios no le mandó a eso. Dice, y para oír la sabiduría de Salomón, venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra donde había llegado la fama de su sabiduría. Lastimosamente, esto hizo que el ego de Salomón crezca. ¿Cuánto de Salomón con Hiram? Bueno, lo que puedo decir de este capítulo es que en Hebreos no había alguien que talle bien la madera. Los hebreos no había alguien que talle bien las esculturas. En los hebreos no había nadie que pueda hacer bien los metales. O sea, en hebreos no eran muy aptos en esto. Así que David hace este pacto con Hiram y de ahí traían las maderas, las traían desde arriba, las hacían bajar por el río Éufrates, me parece, y abajo las cogían. Obviamente esto hizo que Salomón en inglés, Salomón se endeude, tiene una alianza. Y esta alianza obviamente debería producir deuda, y los deudas impuestos. Vamos al versículo 13, capítulo 5, versículo 13. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30,000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10,000 en 10,000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y 2 meses en su casa. Les digo yo, ¿cómo sería el trabajo de estas personas de sacrificado, que tenían que estar un mes en el Líbano y 2 meses en la casa? O sea, ese mes debían haberse sacado la mugre para que tener 2 meses de vacaciones. Era porque el mes me exprimieron, pero hasta el jugo. Tenía también Salomón 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte. Sí, los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían a cargo al pueblo que hacían la obra. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Salomón tenía la orden de parte de David de que tenía que construir el templo. Pero el Señor no habita en cosas grandes, hermanos. El Señor no se complica la vida. Nosotros somos los que le complicamos. ¿Dónde permanecía el Señor con Moisés? En un tabernáculo, una tienda hecha con telitas. Obviamente que el Señor dijo, yo quiero que sea así, así, así. Pero no dijo, tráeme la madera de acá. No dijo, cógete un poco de gente para que esté talando la madera, talando el bronce, que esté piedras preciosas y esto, otro. Salomón, obviamente, como ya estaba un poco inflado su ego, porque toda la gente venía a verlo, porque era el más sabio, dijo, no, pues, y a lo que me vengan a ver, empiecen a ver qué clases de construcciones hago yo. Que se queden maravillados por la casa de Jehová. Vamos a ver si era la casa de Jehová o era su ego.
Salomón edifica el templo. Acá brevemente, para resumir, Salomón empieza a hacer un templo hermoso, hermoso en realidad. Comienza a hacer con medidas exactas, comienza a ponerlo la mejor madera, las mejores piedras preciosas, todo dice, y empezó, dice, incluso a todo lo que estaba de madera tallado, empezó a cubrirlo de oro. Ojo, cuando yo veía esto, yo decía, todo lo que parece oro no es oro. Porque recuerden que los querubines que estaban ahí eran de madera, solo eran pintados de oro. Entonces piensa, wow, mira, hay oro. Pero por dentro, madera. Lo que parece oro no es tan oro, hermanos. Vamos al versículo 12 del capítulo 6. Cuando Salomón estaba de la vida y decía, esta casa así me está quedando plena. ¿Ve? Excelente, está el Señor mínimo que me va a venir a felicitar. Vamos a ver qué le dice el Señor. ¿Cuál fue la felicitación del Señor? Y vino palabra de Jehová, dice el 11, a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, o sea, en pocas palabras, ¿tú querías que te diga algo sobre tu casa? Yo te voy a decir algo. Salomón, estás andando en mis estatutos, y estás haciendo los decretos, y estás guardando los mandamientos, andando en ellos, para que yo cumpla contigo la palabra que hablé a David tu padre, y habite en esta casa que estás construyendo en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. El Señor no vino a decirle, wow, qué casa que me estás haciendo, ¿ve? Sino, Salomón, estás haciendo lo que te mandé, estás guardando los estatutos, estás guardando los preceptos, estás andando las fiestas. Y dice, así pues, Salomón labró la casa y la terminó, es decir, no contestó nada. Sino él, chévere, Señor, sí lo estoy haciendo, pero espérate, espera un ratito porque ahorita me está llegando otro cargamento de piedras preciosas. De manera que Salomón, versículo 21, cubrió de oro puro la casa por dentro y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro y la cubrió de oro. Cubrió pues de oro toda la casa de arriba abajo, asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba enfrente al lugar santísimo. Cubrió de oro todo. Yo aquí hago una pregunta. Todo lo hizo de oro. Dice que hizo el templo, los lavatorios, los utensilios, los candeleros. Dios quiso así. Dios quiso que todo sea de oro. El Apocalipsis me dice que cuando nosotros estemos en la ciudad del Señor, dice que las calles van a ser de oro. Es decir, por donde tú pises, para nosotros es el pavimento, para nosotros es el lodo, para nosotros es la calle. Por donde tú pises va a ser de oro. Es decir, donde tus pies estén, va a ser de oro. Como diciéndote, hermano, o sea, el oro aquí en la tierra, por más que amontones de arriba, hay en abundancia, a tal punto de que nosotros la calle la tenemos de oro. Y Salomón, preocupado que todo sea de oro, se estaba despreocupando de lo más importante, que era andar en los estatutos del Señor. Ahora sí viene esto. Versículo 38 para acabar el 6. En el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Ojo, la casa del Señor perfecta, hermosa, de oro, preciosa. 7 años. 7 años. Vamos a ver más abajo. Después edificó Salomón su propia casa en 13 años. La casa de Dios 7 años, la casa de Salomón casi el doble, 13 años. ¿Por qué se demoró tanto en la casa de él y tampoco en la casa del Señor? Puede ser porque la casa del Señor necesitaba estar más urgente, para que la gente no adore en los lugares altos, mejor necesitaba una casa rápida. ¿O será porque se le subió la fama, la opulencia, de que ser más importante, también visualmente? ¿Cuál creen ustedes? Respondan. No solo, miren lo que pasó más adelante.
Versículo 2. Asimismo edificó la casa del bosque del Líbano. O sea, se hizo una casita de campo también, la cual tenía hermosas cosas. Versículo 8. La casa en que él moraba en otro atrio dentro del pórtico era de obra semejante a esta. Dice, edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por su mujer una casa de hechura semejante a la del pórtico. O sea, no conforme, ya chévere, hizo la casa del Señor, pero hizo su casa de campo, hizo la casa de sus esposas, con los mismos atributos y opulencia de la casa del Señor. Mire lo que dice el versículo 10. El cimiento eran de piedras costosas, piedras grandes, piedra de 10 codos, piedra de 8 codos. De allí hacia arriba eran también de piedras costosas, labradas conforme a sus medidas, madera de cedro. Y todo era costoso. Por eso es que empezaron los impuestos a subir. Porque para que puedan yo mantener tantas casas costosas, es porque yo estaba reendeudado con Hiram. Estaba reendeudado. Por eso es que estos impuestos más adelante lo pagarían sus hijos cuando la gente se rebela. Que eso ya veremos en el próximo rey. ¿Acaso el Señor esto ya no lo advirtió cuando pidieron un rey en Samuel? Dijo, bueno, ustedes quieren rey, pero verán que el rey va a cogerle a sus hijas y les dará sus concubinas. Verán que el rey va a comenzar a coger los hombres y los llevará a la guerra. Verán que el rey va a empezar a hacerles a ustedes esclavos. Verán que el rey después les va a cobrar impuestos. ¿Acaso eso no dijo el Señor? Sí, pero queremos rey. Toma tu rey. El más sabio. Pero fue tal la sabiduría y sus ojos empezaron a ver tantas maravillas que le quedó muy corto. Quiero más. Como la gente venía y, oh, gran rey, gran sabio, toma esta canasta de oro. O sea, acomódenle ahí atrás. Yo quiero más. El mobiliario del templo, de Naz. Salomón traslada el arca. Vamos al versículo 9, por favor, del capítulo 8, para igual ir adelantando un poquito. Esto me llamó la atención. Y sacaron, perdón, 9. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que ya había puesto Moisés en Horeb. ¿Qué había en el arca? ¿Se acuerdan? ¿Qué había en el arca? Había el maná, la provisión, ¿cierto? Había la vara de Aarón, ¿cierto? Que significaba el poderío de quien gobernaba en esa época. Y las tablas de la ley. Qué curioso que para esta época el maná ya no había. Como diciendo, la provisión tal vez ya. La vara de Aarón, que significaba el poder, tampoco había. Pero ¿qué es lo que prevaleció? La palabra de Dios. Mira, todo podrá faltar en tu casa, pero menos la palabra de Dios. No se perdió eso. Cuando la palabra de Dios permanezca en tu casa, va a pasar lo que dice el versículo 11. Los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. El Señor, claro, el Señor dijo, bueno, ahora sí voy a ver qué clase de casa me hizo Salomón. Y entró el Señor a conocer la casa que le había hecho Salomón por dentro. Fue tal la entrada del Señor que la gloria vino a esta casa, que los sacerdotes tuvieron que salir, porque donde Dios está, no puede haber carne. Donde el Espíritu de Dios está, no puede haber carne. La carne tiene que salir huyendo, corriendo, porque el Señor es santo. ¿Quieres que el Señor nos visite? Haz que la carne salga. Permite que la carne salga y el Señor visitará este lugar.
Sigamos. Dedicó Salomón el templo. Y esto me voy a saltar. No porque no sea importante, sino porque lo quiero decir al final. Y vamos al capítulo 10. Aquí es donde empieza lo chévere, ahora sí. Ahora sí viene la palabra. Oyendo la reina de Saba la fama que Salomón. Saba era Etiopía. ¿Sí? La fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová vino a probarle con preguntas difíciles. Como toda mujer, ¿no? Preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, piedras preciosas. Y cuando vino Salomón y les puso todo lo que en su corazón tenía. ¿Saben cuánto viajó esta mujer para ir a Salomón? 75 días en camello. 75 días. Yo creo que al camello, por más que le pongan, ven, almohadas, por más que me pongan una cama, 75 días en el desierto. Cuando hay la palabra, cuando tú sabes que hay sabiduría en algún lugar, no deberías ponerle pretextos para ir a adquirirla. Vives a una cuadra, vives a un barrio, vives a 2 barrios, vives a media hora, 1 hora de aquí, y nos da pereza venir a escuchar la sabiduría de Dios. Esta mujer, 75 días a filo de camello para ir a adquirir sabiduría. Debió haber sido muy hermosa, reina. Y Salomón, sabemos de qué pata cojeaba. Le gustaban las mujeres. Porque ya había hecho un poco de caso de las mujeres, ¿no? Y vamos a ver más adelante que dice, llamó a no sé quién, llamó a no sé quién, llamó a no sé cuánto, llamó a no sé cuánto. O sea, de novela, de 2 mujeres y un camino. Amaba a todo el mundo, la que venía, la amaba. Y digo yo, para que en la palabra esté que la amaba, es que la amaba, pues. Porque claro, la palabra me dice que yo no puedo amar a 2. No puedo amar a 2 amos al mismo tiempo. ¿Y cómo este Salomón amaba a medio mundo? Se entregaba de tal manera. Daba todo. Dio hasta lo más importante, su sabiduría. Porque claro, venía una mujer media guapa, decía a Salomón, yo vengo 75 días, me duele el coxis de tanto estar en los dromedarios y los camellos. Entonces, wow, lo que hiciste por mí, reina. Dice que, la palabra dice que Salomón, aparte de darle de informarle sobre la sabiduría que había adquirido, le comenzó a indicar la casa, como diciendo, verás, aquí está esto, aquí está este otro, aquí está, y así poco a poco, hasta que llegaron al cuarto de Salomón. Dice que esta reina se quedó algunos meses ahí. Y creo que también le enseñó un poco de anatomía. Sí. Obviamente esta reina le dio un poco de cosas a Salomón. Pero dice al final, y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que le pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Una mujer vino a su casa que no conocía de Dios, que traía su tradición pagana. Para mí aquí, como Pablito me decía también, aquí está el meollo del asunto. Cuando viene una bruja a mi casa, ¿qué traía una mujer de Egipto? Porque así es el demonio. El demonio, ¿ve? El demonio no, tranquilo, me va a durar 75 días hacerte caer. No tengo problema. Si tengo que ir por el desierto en camello o así, me toca ir a pie. Yo no tengo problema, yo voy suave. Él tranquilo, no se desespera. Con paciencia él va. Con paciencia. Hay de los que decimos, yo 3 meses ya estoy así por si acaso. Yo 4 meses por si acaso verán ya nada. El mañana dice,
tranquilo, yo estoy con mi camello en el desierto todavía. Ya mismo llego. Porque cuando yo llegue y tú me veas a lo lejos, vas a decir, wow, mira mi casa, mira lo que hice ahora acá en mi casa. Mira acá oramos, mira acá en mi casa por si acaso, aquí guardamos los diezmos, aquí en esta cosita guardamos los diezmos. Mira por acá. Y le empiezas a dar toda la información al diablo para que te pueda destruir. Y cuando el diablo se va a tu casa, hasta le vas regalando alguito. Llévate esto también para que Dios te bendiga. Lo peor que pudo hacer Salomón, meter al mismo Satanás en su casa. Cuando no somos celosos. Nos pasó a nosotros con Pedro hace poco. Decisiones que uno no tiene que hacer. Miren esto, versículo 14, capítulo 10. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 676 talentos de oro. De renta de cada año. Yo te hago una pregunta. Pablito, ¿con cuánto crees tú que tú pudieras vivir, pero así, despilfarrando el dinero a diario? A diario. O sea, pero así despilfarrando, o sea, comiendo, desayunando en el waffles en crepes, almorzando en la tablita del tártaro, merendando bueno, para merendar te vas a ir solo a los claro, y aparte, como no quieres ir manejando para que no te desgastes, vas a coger taxi de ida, vas a coger taxi de vuelta, y yo no es que para que no se desgaste, porque Pablito se quiere dar una vida de opulencia, o sea, Pablito quiere estar tranquilo, o sea, dinero es lo que más hay, no se preocupen, igual yo voy a seguir diezmando, tranquilos. ¿Cuánto crees que uno podría gastar más? O sea, pero así, lo damos una vida, pero chévere. Con todos los días, $1,000. Unos $1,000 diarios, ¿ya? El Pablito dice $1,000 diarios. Gracias, Pablito también ha sido exigente, ¿no? ¿Ya? 1,000 diarios. Si lo dividimos, me la puso fácil. Por 365 días que tiene el año, $365,000 necesitaría Pablito para tener esa vida. 360, casi un poco más de $250,000. ¿Saben cuánto significaba esto? 666 talentos de oro a esta actualidad. O 22.000 $2 billones. Billones. Billones de dólares. ¿Este Como yo no sé cuántos ceros hay que poner para los billones, solo le voy a hacer el billón. No, es que el millón es 6. ¿Ya? El billón es Que son 6 cerillos, Ajá, ¿cierto? sí. Le divido El billón es el para 365 días que tiene. Dividido para 365 días que tiene el año. Salomón tenía para gastar, ojo que solo dice por $1 billón, no por $1 billón, $2,739 diarios. A Pablito le quedaba corto, a Salomón. Ojo que le hice solo con $1 billón. Estamos hablando que tenía para gastar $2,739,726 diarios. ¿Se imaginan ustedes por qué Salomón se empezó a pervertir? Porque Salomón podía darse esta vida de la cual estábamos riéndonos. Comer donde le daba la gana. Vestir lo que le daba. Los Nike, los Air Jordan del desierto, de esa época. Así, terrible. Y aparece otra vez ahí el número 666. 600, gracias. 666 talentos de oro. Wow. No lo había visto ese momento. Bueno, y empieza a hacer escudos de oro, cosas que imagínate, un escudo que te sirve para la guerra. Que quién sabe, en el momento de que te mueras alguien se va a ir llevando. Que quién sabe, el escudo pesaba más que el pobre bomba que le cargaba. De oro. Empieza a hacer las cucharas. Así. Los platos, los candeleros, y esto, y este otro. Imagínate a esta actualidad, pasarle a Salomón honrándole,
y pasarle un platito, se quedaba con lo mismo. Pero si le pasaba cuchara de plata, mandaba a matar, pues. Cosas que en realidad, hermanos, el Señor nunca le mandó. Nunca le mandó. Totalmente vacío. Y el Señor se le aparecía y le decía: ¿estás guardando mis estatutos? ¿Estás guardando mi palabra? ¿Qué no tiene que hacer un rey? Deuteronomio 17, por favor, para irle dando forma al mensaje. 17. ¿Sí? ¿Quién es rey en su casa? ¿Quién es rey en su casa? Ya, y aquí abajo, arriba el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señor. ¿Quién es rey en su casa? La palabra me dice que yo soy linaje real. Todos los que están sentados aquí son reyes, ojo. Todos son reyes, mis amados hermanos. Todos somos reyes ante los ojos de Dios. Vamos a ver qué debemos hacer los reyes. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová, 17:14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, tomes posesión de ella, la habites y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ojo, el Señor ya en Deuteronomio dijo: no van a poner rey. No crean que ese rato el pueblo se rebeló, ya desde antes ya sabía el Señor. 15. Ciertamente pondrá rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos. ¿Se acuerdan lo que cuando leímos antes? ¿Qué es lo primerito que hizo Salomón? No se pierda de esto. No sé si lo tiene abierto también con Reyes. Vamos a ver el capítulo 10, versículo 26. No pierda Deuteronomio, por favor. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1400 carros, 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey de Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, los cedros como cabrahigos de la cepela en abundancia. Y traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón. Más acá habíamos leído de que Salomón tenía, ¿se acuerdan cuando le dije? 40,000 caballos. 40,000. Salomón tenía 40,000 caballos en sus caballerizas. Vamos otra vez a Deuteronomio. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos. ¿A dónde mandaba traer? A Egipto. Porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Vamos a leer en Reyes. Reyes, capítulo 11. Pero el rey Salomón amó además, por si acaso, de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las de Teas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. ¿Qué varón este Salomón, ¿no? Con amor. Él sí era pelo en pecho, Salomón. Y tuvo, escucha esto, 700 mujeres, reinas. O sea, a 700 les edificó casitas de campo. Y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Decía yo, 365 días al año, que yo tenga una mujer diferente cada día. Le digo, Salomón se dormía con tres, pues. De mañana, tarde y noche.
Dormía, pero. Dormía. Desayuno, almuerzo y merienda. El dormía quiere decir que tiene... Pero a todas las amabas, cuidado hermano, ¿no? A todas las amabas. Qué bestia. Sigamos. El Sigamos del Deuteronomio, ¿no? 17. 17. Ya habíamos hablado de las mujeres. Dice, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Ya creo que esto es obvio lo que hemos leído. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Salomón tenía que escribir todos los días la ley. Todos los días la ley. ¿Para qué? Para que la guarde. Pero Salomón, en vez de estar escribiendo la ley, estaba viendo el hisopo. Estaba viendo el pato. Estaba viendo todo. ¿Con qué tiempo va a escribir la ley? Si estaba afanado en ver cómo nacen los animales, cómo están las plantas, cómo está esto, este otro. Hermanos, leer la palabra hace el efecto que tiene que hacer, atacar al diablo. Hacemos lo contrario. Pecamos, dejamos de leer la palabra. No, si ya pequé, el Señor no quiere nada conmigo. Nos pegamos con Él y no leemos la palabra. Cuando Josué, si ustedes ven en el 1.7 y el 1.9, que dice esfuérzate y sé valiente, pero en el 8 dice, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás como en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que emprendas o hagas te saldrá bien. ¿Cuándo hay que leer la Biblia? De día y de noche. Y a Salomón tenía que aparte todos los días. El que es rey de la casa tiene que todos los días estar en la Escritura. Todos los días escudriñando la Escritura. Es la única manera como aprenderás a temer a Dios. Es la única manera. Ni siquiera, hermanos, a Salomón dice que se le presentó el Señor 2 veces. Y ojo, y no en sueños. Se le presentó visualmente y le habló. A David, no hay ninguna parte de la Biblia que el Señor se le haya presentado. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Que por más que yo le vea a Dios vivo con mis ojos, no me va a hacer un ser espiritual. Pero David dice que todos los días escudriñaba las Escrituras. Por eso es que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque no había día que David no coja las Escrituras para escudriñar. De David no habla que fue sabio, ni que sabía esto, este otro. Pero David está al lado del trono del Señor. Salomón, todo el mundo dice que es sabio, pero no está en el trono del Señor. No pasa nada. Salomón decía, el Señor dijo que no hay que tener caballos. Ahí tengo yo como no sé cuántos miles de caballos, ¿sí? El Señor se ha ido, no se ha ido. Sigo siendo sabio. No pasa nada. El Señor dijo que no me tengo que juntar con otras mujeres. Ahí tengo 3 para cada día. Y no pasa nada. El Señor dijo que tengo que estar... Yo esa tarea de las copias que me mandaban en la escuela de vacaciones, les dice ya en un mes, ya acabé de escribir toda la Torá. Ya mejor me queda tiempo para seguir viendo los animalitos y las plantas. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Sansón, el hombre más fuerte del mundo. No pasa nada, yo me puedo meter con una mujer que es filistea, no pasa nada. No pasa nada, yo puedo entrar a la casa de ella, no pasa nada.
No pasa nada, me puedo recostar sobre sus piernas, no ha pasado nada, aún sigo siendo fuerte. No pasa nada, ya me puede coger el cabello, no pasa nada. Pasó mucho. Me quedé sin cabello, me quedé ciego, me están torturando y hoy voy a morir y me voy al infierno. El hombre más fuerte del mundo, el hombre más sabio del mundo, no pasa nada. Pasó mucho. Vamos a ver qué pasó. A Dios no le importa, mis hermanos, qué es lo que hacemos, sino qué es lo que somos. Salomón hizo mucho, bonita casa, llena de oro. Pero ¿quién era Salomón? Por eso el Salmo 127 dice, si el Señor no edifica mi casa, así es. Cuando Salomón era viejo, versículo 4 del capítulo 11. Cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Miren esto, escuchen esto por favor. Porque Salomón siguió a Astoret, Astarot, ya sabemos quién es de ella, ¿se acuerdan? La amante del cielo. David, ¿cómo es la reina del cielo? La amante de todos los dioses, ¿recuerdan? Según las mitologías, ella se metió con todos. La diosa de los sidonios, Amilcón, ídolo abominable de los amonitas. O sea, no solo Salomón negó a Dios, no se batió con todos los dioses que había en esa época. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. La historia dice que Salomón llegó incluso a quemar a sus hijos al dios Moloc, que les botaban en unas ollas grandes de aceite hirviendo al hijo vivo ahí. Hasta eso llegó Salomón. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Señor, visítame, ¿para qué te voy a visitar? Si tu corazón está en otro lado. Señor, háblame. ¿Para qué te voy a hablar si no me quieres escuchar? ¿Qué es lo que quieres? Te dice hoy el Señor. La presencia del monarca más sabio y justo de la historia, no solo para todo el mundo, Salomón no solo está escrito en la Biblia, por si acaso, para cualquier persona que le quiera hacer dudar. Salomón, todo el mundo conoce al rey Salomón. Está escrito en la Torá, está escrito en el Corán, que escribió Mahoma, y le tienen a Salomón como el profeta. Es más, Salomón disertó sobre las leyes musulmanas que hoy están en la actualidad. Por eso le tiene el profeta Salomón. También es nombrado en la leyenda Áurea, que es un libro medieval que contiene historias y fábulas del mundo. ¿Saben qué es lo más tenaz de todo esto? Que su curiosidad fue tal que adquirió conocimiento sobre cristales, sobre piedras, sobre la transmutación de metales, sobre la alquimia, sobre el mundo vegetal, sobre la vida eterna. Además, dice que tenía el don de hacer milagros. Y el libro más terrible que escribió Salomón
se llamó, aparte de que, bueno, sabemos que escribió grandes cosas aquí, pero el libro más terrible, que cuando ya estaba completamente perdido, escribió el manuscrito secreto de Salomón, que contiene hechizos, invocaciones, talismanes, que es el texto más buscado por la gente que le gusta lo del esoterismo, lo oculto. Salomón ya se le fue la olla de tal manera de que quiso ir más allá. ¿Para qué estaba viendo todas esas cosas? Para ver cómo hallar vida después de la muerte y todo lo demás. Es decir, no le bastó solo lo de Dios. Para mí una gran lección. Joel decía, ¿para qué voy a investigar y averiguar algo si aquí está todo? Lo que Salomón tenía que hacer todos los días. Estar aquí. Y el Señor iba a seguir añadiendo, ¿se acuerdan? Y añadiendo, y añadiendo, y añadiendo, pero a él no le bastó. No le bastó. Y gracias a eso, ya que estamos estudiando Zacarías, creo que leamos Zacarías 1:14. Confirmado a dónde se fue Salomón, ¿no? Lastimosamente, esta palabra no tiene un final feliz. No dice y Salomón se arrepintió. Sí se arrepintió. Sí se arrepintió. En Eclesiastés se ve que se arrepintió. Pero ya la había fregado demasiado. Ya había hecho cosas extremadamente fuertes para el Espíritu de Dios. Lo había desechado. 1:14. Zacarías. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Cuando el Señor estaba enojado con Salomón, por lo que ya había hecho con los caballos, por lo que ya había amontonado riquezas, porque ya se habían unido a muchas mujeres, ellos agravaron el mal. O él agravó el mal, desechando totalmente a Dios. Él sabía que no había que adorar en lugares altos. Por eso creó en Gabaón, lo que es hoy Jerusalén, el templo, que más tarde, hermanos, iba a ser destruido. Todo el oro iba a ser robado por los babilonios. Y después lo construyeron y vinieron otros y lo destruyeron nuevamente. Y Jesucristo dijo, yo este templo se va a derribar y se va a destruir. Al fin y al cabo, todo lo que Salomón pudo haber estado escrito aquí con wow, vino y quedó en cenizas. No quedó piedra sobre piedra. Y Salomón, ni siquiera eso, ni siquiera sus obras le salvaron. Hoy el Señor nos viene y nos dice, ¿qué hacen atesorando su casa? Su casa, si el templo que es el Espíritu Santo está en ruinas. Si ustedes como reyes deben guardar los mandamientos, inquirir en mi palabra, es lo único que pido. Es lo único que pido. La riqueza que tuvo Salomón, es verdad, fue grande. Pero la que le dejó David para esa época fue mucho más grande, déjenme decirles. Para la época de David le dejó un gran tesoro a Salomón. Salomón lo multiplicó, que fue muy diferente. Con las transacciones que hizo, casándome por aquí y hago alianza, me caso por acá y hago alianza. Esto que me hace pensar que en la guerra, los tesoros que yo haga en la guerra son más importantes y perduraderos que los que yo haga con alianzas. Es decir, espiritualmente hablando, lo que yo haga en guerra espiritual va a perdurar más que lo que yo haga un pacto, una alianza con el diablo. Es que yo ya no te voy a decir esto, sino empiezas como a hacerle pacto, ¿no? Empiezas como a decirle, a querer tratar con Satanás, así como hizo con la reina de Saba. Vamos a hacer un trato, ¿ya? Yo te doy esto, vos me das esto, aquí estamos en paz y no ha pasado nada. David iba y guerra y mataba a sus enemigos. No hacía pactos.
Eso perduró, que el Espíritu de Dios estaba en él. Salomón va al infierno, desechó al Señor. Y no quiero acabar esta enseñanza con eso. Quiero acabar con lo que él hizo, lo más importante. Ahora sí voy a la dedicación del templo y con esto sí termino. Capítulo 8, versículo 14. Después de que Salomón había ya llevado el arca y todo lo demás, el Señor había entrado y visitado ese lugar. Salomón en el versículo 14 dice: y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Aquí hay otra cosilla que Salomón hace. ¿Cuál era el profeta de ese tiempo? Natán. ¿Dice la palabra que Salomón mandó a traer a Natán a bendecir al pueblo? No. ¿Dice la palabra que Salomón mandó a traer a la gente para que entre al sacerdocio? No. Él dice que él mismo se declaró sacerdote y empezó a ungir a la gente y alzó las manos. Pero en medio de esa irracionalidad de Salomón, hace lo mejor que pudo hacer. Versículo 22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel, extendió sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba de los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Y comienza a hacer la oración más bonita que hay en el Antiguo Testamento, diciendo las maravillas del Señor. Y la quiero leer. Versículo 27. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Salomón lo sabía. Pero Salomón también quería grandeza, también quería el aplauso. Con todo tú te atenderás a la oración de tu siervo y a su plegario, Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración de tu siervo que hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada de los cielos. Escucha y perdona. Desde aquí, desde esta oportunidad, es que los judíos oran viendo a Jerusalén, porque aquí está una promesa: todo aquel que ore en ese lugar, el Señor va a escuchar. Por eso es que los judíos van al muro de los lamentos a poner sus oraciones ahí entre las rendijas de las piedras, porque saben que ahí el Señor va a escuchar. Por eso Daniel dice que cuando iba y abría las ventanas y veía dónde estaba Jerusalén, lloraba para ese lado. Jerusalén está para el oriente, por si acaso, mis hermanos, por donde sale el sol. ¿Quieres ser partícipe de esta promesa? Ora para el oriente. Ahí está Jerusalén. Y espiritualmente hablando, ora por donde salga el sol, por donde salga la luz, que es la palabra. ¿Quieres que tu oración sea escuchada? Ponle luz a tu oración. Para terminar, capítulo 9, versículo 3. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Yo sé que podríamos tocar Crónicas 7:14, que muchos la hemos escuchado.